Esto es contigo, Luis Moreno Ocampo. Tú fuiste el fiscal ante la Corte Penal Internacional y cerraste, mataste. La investigación que se te solicitó, 22 investigaciones que se te pidieron sobre crímenes de lesa humanidad y genocidio de la dictadura venezolana. Tú las cerraste cometiendo delito y por eso yo te acuso, Luis Moreno Ocampo. Luis Moreno Ocampo, abogado argentino y quien fuera el fiscal ante la Corte Penal Internacional desde el año 2003 hasta el año 2012 y recibió 22 denuncias contra los gobiernos de Chávez y de Maduro, no hizo nada al respecto. Las ignoró y mantuvo una actitud complaciente con el régimen a través de Haifa El Aizami, hermana de Tarek El Aizami, quien ocupa la vicepresidencia de Venezuela y además es señalado de participar en graves delitos. En esta comparecencia ante CNN, en la entrevista que le realizara Patricia Yaniot, él trata de justificar su actitud bajo la excusa de que las denuncias no tenían pruebas de que se producían ataques sistemáticos del régimen contra la población. Esto en contra de varios de los denunciantes que públicamente han dicho lo contrario. Pero es que este abogado, Moreno Ocampo, se acusa a sí mismo como cómplice de los hechos que se le llevaron a denunciar. Cómplice por encubrimiento. Veamos lo que dice. Y para hablar de esta represión de las fuerzas de seguridad de Venezuela contra los manifestantes opositores y la posibilidad de que esta respuesta del Estado sea considerada como crímenes de lesa humanidad, nos acompaña desde Buenos Aires el doctor y ex fiscal, ex magistrado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Luis Moreno Ocampo. Buenas noches, ex fiscal. Gracias por estar con nosotros. Un gusto que nos acompañe esta noche aquí en Panorama Mundial. Veíamos estas imágenes brutales de la respuesta que encuentran los manifestantes opositores. En una imagen también vimos como un hombre aparentemente, o bueno, ya en las redes sociales se confirma que es un seguidor del gobierno, fue quemado y hace poco se confirmó su muerte, pero en general en estos de varias semanas de protestas hemos visto cómo en forma permanente hay una reacción, una respuesta violenta, brutal. A los manifestantes les disparan muy de cerca con perdigones, con bombas lacrimógenas. Y lo que yo quisiera preguntarle, doctor Moreno Ocampo, ¿se puede considerar esto como un delito de lesa humanidad? Bueno, si fuera un delito de lesa humanidad, podría intervenir no solamente un juez venezolano, sino también la Corte Penal Internacional en La Haya. Y esa es la enorme diferencia. Es decir, los venezolanos están haciendo denuncias frente a la Corte Penal Internacional pidiendo que se abra una investigación, porque los venezolanos que van a la Corte consideran que la justicia penal o la justicia en Venezuela no funciona. Y entonces le piden a un organismo internacional, como la Corte Penal Internacional, que actúe. La Corte solo puede actuar si se considera que eso constituye un crimen de lesa humanidad. Y por eso la pregunta es muy importante. ¿Qué es considerado un crimen de lesa humanidad? Uh-huh. Muy bien. Tiene que ser una cosa muy especial. Hace falta probar que hubo un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido siguiendo una política del Estado o de un grupo. Entonces, no basta que haya muertos, hace falta que se haya indicios de que el Estado está haciendo un plan de cometer crímenes masivos o en múltiples casos contra la población civil. Eso es lo que hay que probar. Cuando yo era fiscal, en el 2006, nosotros yo rechacé pedidos de investigar a Venezuela en esos años, pero los datos que habían 27 personas habían sido asesinadas en un transcurso de tiempo de un año,
eran 40 y pico de detenciones, algunos casos de tortura. Es decir, no había un número que nos permitiera pensar que era un crimen de lesa humanidad. Ahora los números son más graves, son más altos. Sin embargo, todavía la Fiscalía no ha abierto una investigación. Y eso es lo que la esposa de López, la señora Quintora, y otra gente está reclamando a la Corte que abra una investigación. Venezuela lo toma muy en serio esto. Venezuela, que se ha ido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, permanece en la Corte Penal Internacional y tiene de hecho una embajadora con mucha experiencia, porque ella fue fiscal en Venezuela y además estuvo varios años de embajadora en La Haya y ahora está como embajada especial para ciertos organismos internacionales en La Haya, como el Sistema de Protección de Armas Químicas y la Corte Penal Internacional. Así que Venezuela se lo toma muy en serio y actúa mucho en eso. Entonces, a mí me parece que habría que realmente de estas imágenes extraer o conseguir exactamente, bueno, quiénes son las víctimas, qué datos hay de que lo cometieron las Fuerzas Armadas o de seguridad o grupos que responden a una política, y eso es lo que habría que probar a la Fiscalía para que se abra un caso. Si no, la Fiscalía no lo va a abrir, porque piensen que la Fiscalía trabaja, por ejemplo, en Burundi, todavía no han abierto un caso, y en Burundi están acusados de genocidio el presidente de Burundi. Así que los casos que la Corte interviene son enormemente graves. Venezuela es muy grave, sin embargo, tiene que llegar a ese nivel de gravedad que la Corte exige. Bueno, hasta ahora, en más de 2 meses de protestas, 65 muertos, 1.187 heridos. Se habla de 290 presos políticos. ¿Son estas cifras suficientemente contundentes para que un fiscal en la Corte Penal Internacional abra una investigación? Bueno, depende. Hay una sola fiscal, así que es la fiscal. Depende qué indicios tenemos de quién cometió esos crímenes. El tema no es la cantidad de víctimas, sino si hay un grupo o el Estado que organiza eso. Los videos hablan por sí solos. ¿Quiénes son los grupos? ¿Ha visto? Más o menos. Yo vi los videos de acá, no los vi todos. La fiscal va a necesitar evidencia o indicios para abrir la investigación de que son las Fuerzas Armadas de Seguridad que disparan a matar y que lo hacen como una política. Eso es lo que tiene que saber. O un grupo distinto, un grupo policial o paramilitar. Esa es la información que haría falta para saber. Ahí vimos peleas. De hecho, cuando yo era fiscal, abrimos un caso, en el caso de Gaddafi, en Libia, por tirotear a la gente que estaba en las plazas, pero las tiroteaban con balas. Entonces, no eran gases lacrimógenos, no era agua. Entonces, eso es lo que pasó en Libia, y por eso ahí abrimos un caso. El caso de Venezuela es gravísimo, pero hay que probar que supera el crimen de lesa humanidad. En un país que tiene un contexto de violencia inmenso, ¿no? Porque el tema en Venezuela no es solamente estas manifestaciones, sino la violencia normal, ¿no? Venezuela se ha convertido en uno de los países con más violencia en el mundo que no esté en conflicto armado. Entonces, claro, me parece que Venezuela es gravísimo. Esta parte que haya... Sí. Pero bajo los criterios de una persona con la experiencia que tiene usted, fiscal Moreno Ocampo, ¿cuáles deben ser los criterios de la fuerza pública para contener a una población que está permanentemente en las calles pidiendo un cambio de gobierno y que le respeten sus derechos fundamentales? No, bueno, me parece que con Venezuela hay un problema muy central de que no hay ningún acuerdo político, ¿no? Y es una especie de pelea no legal ya. Y que los acuerdos políticos que intentó el Papa y el primer ministro español y el expresidente de República Dominicana y de Panamá no están funcionando. Entonces me parece que tenemos un problema muy grave en Venezuela. La OEA, el secretario general de la OEA está muy duro, y ahí pasan los acuerdos políticos, no veo que eso funcione. La Corte Penal Internacional es una especie de esperanza de que actúe una investigación penal. Yo creo que lo que habría que hacer, y esta es mi sugerencia, ¿por qué no llama a algunas personas que presenten claramente por qué las imágenes que usted muestra demuestran que hay un crimen de lesa humanidad? Y la llama y la pone también a la embajadora venezolana en La Haya, señora Haithami, para que le dé su versión. Porque sería muy interesante. Sí, porque me parece que ella, que hace muchos años allá, tiene una visión diferente
y la fiscal necesita escuchar las dos campanas y entonces sacar sus conclusiones. Ustedes pueden abrir acá un espacio en CNN para que los dos argumentos sean presentados y entonces sí, con eso ir a la fiscalía y decirle, bueno, acá están las evidencias, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Porque estas imágenes, que pueden ser muy duras, muy brutales, todavía no me dicen, ahí tenemos fuerzas ahí tenemos, lo que estamos viendo son peleas en la calle, no estamos viendo un ataque sistemático a la población civil ahí, ¿no? Tenemos un problema feo, ahí tenemos gente que patea a la policía, bueno, tenemos los conflictos que se plantean en un país donde hay un clima de violencia y la gente está muy alterada, ¿no? Bueno, la fiscal ofrecía declaraciones de cómo más de la mitad de las víctimas eran por balas de perdigones que utiliza supuestamente la fuerza pública, como lo hemos visto en el video. Pero el año pasado, usted lo mencionaba, la esposa de Leopoldo López llevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en la que hacía énfasis no solamente en la posible tortura de los presos políticos en las cárceles, sino también en la negativa del gobierno a permitir la entrada de medicinas y ayuda humanitaria y alimentos. Ahí podría haber un caso porque, bueno, eso se presentó el año pasado y no creo que haya prosperado, ¿sí? No, por eso. Homicidios es un tema que hay que probar si esas Fuerzas Armadas están tirando a matar. En el caso de torturas, que hay datos, hay que mostrar que hay un sistema masivo y sistemático de torturas. Donde hay más datos es en personas arrestadas por jueces. Y este es el problema en Venezuela. La Fiscalía considera que son jueces que actúan dentro de su tarea normal. Los denunciantes dicen, no, estos jueces no son jueces, son personas que no tienen independencia, se llaman jueces pero no son jueces. Lo que usted dice de las medicinas podría ser visto como que es una forma de atacar a un grupo de personas específicas y hay un delito de persecución que se podría intentar plantear. Pero por eso, lamento mucho, pero estoy sonando muy acomodado, soy abogado y la Fiscalía va a ser abogada. La fiscal va a ser leguleya, porque la fiscal tiene una función definida por la ley. Entonces, para probar que estas imágenes que usted muestra son crímenes de lesa humanidad, hay que probar ciertos puntos. Me parece que también habría que escuchar por qué la embajadora considera que no hay un crimen de lesa humanidad. Dice que las denuncias deben ir con pruebas, que de no ser así no se puede abrir la investigación. Pero resulta que buscar las pruebas es la primera actividad que corresponde al fiscal. Eso es lo que le ordena el Estatuto de Roma en sus artículos 53 y 54, que seguidamente les leo. Artículo 53. El fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación, a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente estatuto. Si tras la investigación el fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento por las distintas causales, participará entonces a la sala de cuestiones preliminares. En este caso, el fiscal Luis Moreno Ocampo cerró la investigación sin hacer ningún tipo de consideración, sin ni siquiera notificar a las partes, a las personas, a las instituciones que le pusieron la denuncia. Él no hizo ningún tipo de actividad. De modo que esa excusa de que las denuncias las cerró porque no tenían pruebas, las cuales eran su deber buscarlas, evidencia su crimen. Crimen en grado de encubrimiento, señor Moreno Ocampo. Por otra parte, el fiscal Moreno Ocampo se deshace en halagos con la embajadora que nombró Maduro ante la Corte Penal Internacional. Haifa El Aizami, dice él que es una persona muy inteligente, persona de mucha experiencia como fiscal y como embajadora, y pidió a la periodista que lo entrevistaba, Patricia Yaniot, que hiciera un careo entre los denunciantes y el Aizami para que oyera las dos campanas, afirmando que ella tiene una versión diferente. Entonces esto demuestra que él, Luis Moreno Ocampo, estuvo en privado escuchando la campana del Aizami, porque de otra manera, si él no abrió una investigación, ¿cómo sabe que ella tenía una versión diferente a la de los denunciantes? Es claro que usted, Moreno Ocampo, prevaricó con Haifa El Aizami, es decir,
Dictó la resolución injusta, arbitraria, de cerrar los casos por falta de pruebas, siendo que la búsqueda de ellas es el deber suyo como fiscal. Y con eso sirvió como agente activo en el delito de encubrimiento, con lo que ayudó a la evasión de las consecuencias de los crímenes que el régimen dictatorial de Venezuela comete contra el pueblo venezolano. Gracias por estar pendientes de esta programación. Suscríbanse a nuestro programa, denos like y síganos en el resto de las redes sociales. Que fui para ustedes, Carlos Ramírez López, para algunos, Dr. Ley.